Qué bello día nos ha regalado el Señor. Para nosotros es un gozo unirnos contigo y con tu familia a adorarle y cantarle. Adorar al Señor significa humillarnos y postrarnos delante de Él, no necesariamente de forma física, pero sí en el corazón. Y cuando adoramos al Señor, reconocemos su grandeza, reconocemos que no hay otro como Él, reconocemos que nosotros somos pequeños y que necesitamos de Él. Quiero invitarte en esta mañana para que adoremos con todo el corazón y nos postremos delante de Él. Vamos con toda tu familia, cantemos al Señor. ¡Aleluya! Buenos días, iglesia. Esta mañana es una mañana gloriosa para que adoremos juntos el nombre del Señor. Ahí en tu casa, levántate y haz un altar de adoración para el Rey de Reyes. Adoremos su nombre. Y yo quiero saber dónde está la iglesia que sabe adorar al Señor. Oh, te adoramos en esta hora. Gracias, Señor. Canta con nosotros y dilo. Y toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Oh sí, Señor, lo creemos, Señor de la gloria. Gózate ahí en tu casa con los tuyos y adoremos al único Rey de Reyes. Vamos juntos, con las palmitas así, todos. ¡Ey, ey, ey! Porque nosotros tenemos un Rey. Esta mañana es una mañana de gozo. Esta mañana es una mañana de alegría. Por eso levántate con toda tu fuerza y vamos a cantar a todo pulmón que Él es nuestro Rey. Juntos, vamos, ¡ey! El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace danzar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adorme los cielos. Una vez más, cántalo con tus manos arriba. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace cantar, el que me hace vibrar de gozo.
vez, iglesia, vamos a confesar que nuestro Cristo no está muerto. Si tú tienes un grito de júbilo en tu casa, grita y salta para el Señor. Oh, 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 yeah. Vamos cantando todos. Mi Cristo no está muerto, Está vivo, mi Cristo no está muerto, Él está vivo, mi Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Mi Cristo no está muerto, Está vivo, mi Cristo no está muerto. Él está vivo, Mi Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Oh, te adoramos, Señor Jesús. La última vez vamos a decir: mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, Está vivo, mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo, Mi Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Con las palmas todos aquí. Venga, adóralo, porque esta hora de la mañana es una mañana de adoración. Y Él nos ha cambiado nuestra tristeza en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, oh, yeah. Si se acuerda de esta canción, cantemos juntos. Venga. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así como remolineando, remolineando. Celebraré a Jehová, remolineando, remolineando. Por causa de Él y yo me gozaré, por causa de Él y yo me gozaré, por causa de Él y yo me gozaré. Oh sí, Señor, te adoramos. Una vez más, vamos a cantarlo. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, he sido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de Él y yo me gozaré, por causa de Él y yo me gozaré, por causa de Él y yo me gozaré. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, por causa de Él y yo me gozaré, por causa de Él y yo me gozaré, por causa de Él y yo me gozaré. Aleluya. Gózate en tu casa, porque el Señor está contigo y Él ha cambiado nuestro lamento en gozo. Dios te bendiga. Qué buena esta mañana con el Señor. Así es, el Señor es grande y poderoso. En esta mañana te invito a que oremos por las necesidades que tenemos en este tiempo. Es tiempo para orar. En medio de las dificultades debemos de orar al Señor y clamar para que intervenga en toda circunstancia. Y quiero invitarte a que juntos oremos por nuestros hermanos que en este tiempo están en necesidad. Quiero invitarte a que oremos por la hermana Jency Quintero, quien será esta semana intervenida en sus rodillas, y vamos a pedir juntos que el Señor ponga su mano poderosa allí en esa cirugía y que Él sea operándole y que Él sea interviniendo y que esta cirugía sea un éxito en el nombre de Jesús. También vamos a orar por Tatiana Berna para que el Señor traiga sanidad a su cuerpo, y por Tatiana Higuita para que haya restauración y para que haya vida en su vientre. Vamos, oremos todos juntos al Señor. Señor, en esta mañana sabemos que no hay otro como tú. Sabemos que tú eres grande y poderoso. Y en esta mañana, Señor, declaramos, Señor, que tú eres el sanador.
Hoy ponemos delante de ti la vida de Jency Quintero, Señor, y te pedimos que allí en este quirófano, en este trasplante, tú seas colocando tu mano poderosa y que tú seas dirigiendo las manos de estos cirujanos, Señor, y que seas glorificándote en este momento. Te pedimos, Señor, por la vida de Tatiana Berna. Señor, reprendemos toda enfermedad, así como tú lo hiciste con la fiebre de la suegra de Pedro. Reprendemos la enfermedad, Señor, en su sistema nervioso y te pedimos sanidad y restauración. También, Señor, mira, Señor, a tu hija Tatiana Higuita, trae una restauración completa a su cuerpo y declaramos en esta mañana, Señor, vida, vida en su vientre, vida, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, cualquier necesidad que haya en todos los que nos estén viendo, en esta mañana declaramos sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús. Te pedimos que obres poderosamente y yo te invito a que tú tengas fe ahí donde estás y que puedas creer que el Señor hace su obra poderosa. Él es bueno, Él te ama, Él es nuestro sanador. Señor, glorifícate en todos tus hijos que padecen alguna dolencia. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que estemos orando todo el tiempo. La palabra del Señor nos invita a que oremos sin cesar. Y en este tiempo más que nunca necesitamos orar porque ya estamos a punto de abrir las puertas de nuestras iglesias. Que el Señor sea dirigiendo cada cosa y que el enemigo no vaya a intervenir y que podamos tener libertad para adorar en el Espíritu, en verdad a nuestro Señor. Acompáñanos todo el tiempo en oración. Muchas gracias por estar en este tiempo con nosotros conectados. También quiero que invites a tus niños a que se conecten con nosotros. Recuerda que estamos trabajando fuertemente en las escuelas dominicales de los niños y después de este servicio tendremos ese espacio y ese tiempo especial para ellos. También agradecemos a todos aquellos que han aportado para este ministerio, para la obra del Señor. Gracias por tu generosidad. Invitamos a todos a que puedan unirse y aportar para que la obra del Señor se pueda extender. Y quiero invitarte a que lo hagas en la cuenta que aparece aquí en pantallas, la cuenta de Bancolombia. Será una gran bendición que tú coloques de tus recursos para la obra del Señor y Dios te recompensará como lo promete en su palabra. Vamos entonces a adorar nuevamente al Señor. Hazlo con todo tu corazón. Cantar y alabar al Señor es una gran bendición. ¿Qué tal si dispones tu corazón ahí donde estás? Y le pides al Señor que llene tu vida. Y si tú puedes levantar tus brazos delante de Él, si le cantamos a Él que queremos alabarle por siempre y para siempre. Señor, aquí estamos para ti. Queremos acercarnos ante ti. Queremos gozarnos en tu presencia, Señor. Queremos que tú sigas, Señor, haciendo tu obra en cada hogar, Señor. Más y más de tu presencia, Señor. Queremos más, Señor, más y más. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán.
siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán, te alabaré, yeah. Por la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, 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 siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios. Cantamos hoy, Señor, delante de ti, cantamos a ti, al Rey, cantamos al único, cantamos al que merece toda la gloria. Siempre, siempre, siempre te alabaremos. Mis labios siempre te alabarán. Siempre, siempre, siempre. Mis labios siempre te alabarán. Siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Siempre te alabarán. Mis labios te alabarán, siempre te alabarán, mis labios te cantarán, Señor, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán. Cántale al Señor, siempre te alabamos. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Cántale al Señor ahí donde estás. Declaremos esto juntos. Mis labios siempre te alabarán, unidos siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Cántale a Él. Mis labios siempre, siempre, siempre te alabarán. Mis labios siempre, siempre te alabarán. Siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Cantamos, cantamos. Siempre te alabarán. Adórale, que salgan ríos, ríos de adoración. Siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Más fuerte, mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aderezas mesa delante de mí. Porque hoy cantamos al Rey. Porque hoy cantamos al digno.
tú mereces toda la gloria, porque tú eres el poderoso, el digno, porque mereces más y más. Buenos días, querida iglesia. Qué gozo reencontrarnos nuevamente juntos adorando el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Es por su fidelidad y su amor que hoy podemos predicar su palabra. Te invito para que estés muy atento, tomes tu Biblia y sigas conmigo la enseñanza de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a trabajar la temática basados en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Le invito para que abra su Biblia allí en el capítulo 1. Y vamos a seguir con el tema que hemos trabajado durante este mes, el carácter de un verdadero hijo de Dios. Hemos aprendido definitivamente de lo que la palabra de Dios nos enseña, de cuál debe ser nuestro carácter como hijos de Dios. Y recuerden que los 3 domingos anteriores estábamos hablando acerca de Tito y de cómo el apóstol Pablo le había encomendado la tarea para edificar y pastorear la iglesia en Creta. Ahora vamos a hablar de otro de los discípulos del apóstol Pablo, llamado Timoteo. Y es que, hermanos, hoy más que nunca, la iglesia tiene que sacar a relucir los principios y los valores del reino de los cielos. Tenemos que brillar, ser luz y tener coherencia con los valores que la palabra de Dios nos ha enseñado. En relación a su palabra, en relación a su deseo, nuestro estilo de vida tiene que ser coherente a lo que ella dice, para que así podamos impactar de una manera determinante el mundo que nos rodea y la época en la que nos encontramos. Hoy, hermanos, entonces vamos a mirar esta carta pastoral en donde el apóstol la dirige a otro de sus discípulos, como les dije inicialmente, Timoteo, el cual es llamado por el mismo apóstol como un verdadero hijo en la fe. Y me llama mucho la atención esto porque cuando él particulariza de la verdadera fe de estos hombres, está haciendo referencia de que son hombres genuinos, de que son hombres verdaderos, de que son hombres que están viviendo conforme a la palabra de Dios. Timoteo, querida iglesia, fue constituido como pastor de la iglesia en Éfeso. Después de haber sido formado, después de haber sido probado como líder en su iglesia, conocido en su ministerio, sirviendo a la congregación, el apóstol Pablo lo establece y lo instituye como el nuevo pastor de la iglesia y le encomienda la responsabilidad de dirigir y corregir a la iglesia en cuanto a la doctrina que se estaba enseñando. Uno de los problemas que tenía la iglesia en Éfeso es que habían hombres que estaban enseñando doctrinas diferentes a lo que el apóstol les había enseñado, desviando la iglesia, confundiendo la iglesia, hablando de cosas que no eran relevantes, ni mucho menos basadas en la palabra del Señor. El nuevo pastor tenía la responsabilidad de corregir estas falencias. Y también le decía el apóstol Pablo allí en el capítulo 1, versículo 3 y 4, que tenía que corregir y poner atención a lo que estaban hablando de fábulas, de historias de los cristianos que no tenían ningún fundamento bíblico y se convertían más en fábulas, también en genealogías interminables,
lo cual estaba trayendo y desviando la identidad de la iglesia y poniendo su valor dependiendo de la familia que vinieran, dependiendo de la tribu que vinieran, de la descendencia que vinieran. Allí estaban teniendo su valor y su identidad. Y dice, no pongas atención a esto ni a genealogías interminables, sino que puedas corregir estas cosas. Pero también encontramos una similitud con la carta a Tito, cuando el apóstol Pablo le dice también a Timoteo, instruya a los líderes, a los obispos de la iglesia, en cuanto a la importancia de tener un estilo de vida integral, el cual se enfoca en la integridad eclesial. Y Timoteo debía tener la responsabilidad de poner orden en la iglesia, de enseñar la manera de hacer el culto en la iglesia, pero también de que el líder y el obispo tuviera integridad familiar. Y esto tiene que ver con la importancia de tener orden en nuestras casas, de tener nuestros hijos bajo sujeción, educarlos de una manera sabia conforme a la Sagrada Escritura. Pero de la misma manera, también el apóstol le enseña a Timoteo de la importancia que tuvieran firmeza espiritual. Y basado en esto que le estoy diciendo, querida iglesia, entonces vamos a mirar un poco más de lo que el apóstol está hablando a Timoteo, de cuál entonces debe ser el carácter de un verdadero hijo de Dios conforme a la instrucción que él le estaba dando a su discípulo. Vamos entonces a orar y a seguir adelante con la enseñanza. Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos direcciones, que nos instruyas, Señor, y que juntos como iglesia podamos ser edificados, Señor, de la gloria. Usa mi vida y permite que mis hermanos puedan ser un terreno fértil, Señor, que cuando la semilla caiga, Señor, esta mañana, pueda llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios de la gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. La primera característica que yo quiero enseñarles en esta mañana del carácter de un verdadero hijo de Dios es que es una persona que está en la milicia de la fe. Es un militante de la fe. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hermanos, es que tenemos que tener en cuenta de que nosotros hacemos parte de una milicia. Cuando el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice, ten en cuenta de que estamos militando según la fe. La palabra milicia hace referencia a que pertenecemos a uno de los escuadrones del ejército de Dios. La palabra milicia hace referencia a esa vida militante, a esa vida en un ejército, a esa guerra que tenemos constantemente. Sí, hermanos, y es que estamos en guerra. Sí, y es que estamos en una lucha. Y es que nosotros hemos sido llamados a una milicia de la cual el capitán y nuestro comandante es el Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros vamos a discernir que los tiempos que estamos viviendo y las cosas que estamos enfrentando no son casualidades. No son simplemente situaciones al azar o que nacieron de la nada, no. Todo esto es parte de una guerra, de una estrategia que el enemigo de nuestra milicia está entretejiendo
para desarrollar todo un ataque en el mundo espiritual contra la iglesia, aún contra el mismo mundo, para tener gobierno, dominio y para tomar autoridad contra las naciones de la tierra. Pero también, querida iglesia, tenemos que entender que esta guerra en la que nosotros estamos no es una guerra física, no es una guerra corporal contra las personas, no es una guerra contra sangre y carne, ni contra nuestros dirigentes o contra otros pastores, o no es una guerra contra otras denominaciones o iglesias de la ciudad o del mundo entero. Yo quiero decirte que el apóstol mismo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, nos dice contra quién es la guerra. Nos dice contra quién es nuestra lucha y contra quién es que tenemos que pelear. Dice en el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridos hermanos, tenemos que entender de que todo lo que se está moviendo en el mundo natural y físico es producto de algo que está aconteciendo en el mundo espiritual. La lucha que tú estás enfrentando en tu casa, la lucha que estamos enfrentando a nivel mundial, los problemas, las dificultades económicas, las dificultades en las iglesias, las dificultades en las naciones, es producto de todo un estratagema espiritualmente. Y nosotros tenemos que discernir eso y levantarnos como iglesia a pelear y a guerrear como soldados del ejército de Dios, pero no contra sangre y carne, no contra reyes, no contra dirigentes, no contra hombres o mujeres. Nuestra lucha y nuestra guerra es espiritualmente contra principados y potestades en las regiones celestes que se mueven en la atmósfera espiritual de este mundo y están controlándolo todo, están influenciando hombres, están influenciando naciones, están influenciando reinos para que todo lo que hagan sea en contra de la humanidad, pero también en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que discernir esto como hombres y mujeres espirituales. El hombre natural no entiende lo que está pasando, pero el hombre espiritual tiene que discernir que detrás de todo esto hay una guerra que se está librando, y es una lucha de dominio, es una lucha de control, es una lucha de poder, porque el enemigo en la región celeste quiere tomar autoridad y aún quiere callar la misma iglesia. Cuando tú y yo entendemos eso, querido hermano, entonces tenemos que levantarnos como esos soldados, tenemos que levantarnos como ese ejército de Dios y pelear la buena batalla. Y la batalla se pelea en oración, la batalla se pelea en ayuno, la batalla se pelea con guerra espiritual. Pero sobre todo la batalla se pelea con un carácter íntegro, coherente con la santidad, siendo diferentes, evidenciando que la palabra del Señor ha transformado nuestras vidas y que hemos entendido el propósito de Dios para con nosotros. Miremos, hermano, entonces cómo este soldado, cómo este discípulo Timoteo es llamado por sus dirigentes, es llamado por su capitán. El soldado es separado por profecía, por la imposición de las manos, y es encomendado a la guerra. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de las manos del presbiterio. Y el versículo que acabamos de leer, el versículo 18 del capítulo 1, dice que él fue encargado a través de profecías que se hicieron en cuanto a él, de lo que Dios iba a hacer con él. Mire, cuando yo veo que Timoteo es separado por los líderes, es llamado por el apóstol, hay profecías sobre él, hay promesas, hay una encomienda. Yo estoy viendo aquí que un soldado de Dios necesita tener una cobertura espiritual. Necesita tener esa cobertura de aquel pastor, de aquella milicia espiritual que está dándole fuerza, que está dándole cobertura para que él pueda desempeñarse de una manera óptima. Hoy en día hay quienes dicen, ay no, yo no necesito cobertura de nadie, yo no necesito tener a ningún pastor, yo no necesito tener ninguna guía espiritual, porque mi guía y mi cobertura es Dios. Y eso es verdad, pero también eso se ha utilizado para que hombres rebeldes, para que hombres indiferentes a la autoridad se salgan de la cobertura y de una manera arrogante y orgullosa comiencen a hacer lo que a ellos bien les parece. Yo quiero decirte que es importante que tú y yo tengamos nuestra cobertura, que tú y yo tengamos a alguien que esté dando soporte espiritualmente a nuestras vidas. Claro está, primeramente Dios, pero también Dios estableció aquellas autoridades eclesiales. Aquí lo vemos como el apóstol mismo está estableciendo pastores en las iglesias, está estableciendo iglesias en las diferentes ciudades, y él se constituye en aquel mentor y en aquella cobertura espiritual que nosotros necesitamos. Una de las bendiciones más grandes que tú y yo podemos tener es estar bajo una cobertura, hermanos. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que algunas doctrinas que andan enseñando te confundan, diciendo que tú no necesitas ninguna cobertura, tú no necesitas ninguna iglesia, tú no necesitas ningún pastor. Y muchas veces andan por ahí errando, escuchando y oyendo las voces de todo el mundo, pero no tienen a alguien que les esté instruyendo, acompañando y enseñando. Yo veo cómo aquí el soldado es importante que esté enviado por su capitán. Es importante que esté bajo la cobertura de aquella autoridad que Dios ha puesto. El soldado es empoderado por su autoridad y le envía a una tarea y a una actividad específica. Y el apóstol dice: no descuides ese don que Dios te ha dado, no descuides lo que te ha sido entregado. Necesitamos ejercitarnos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos para pelear la batalla, para levantarnos con fuerza, para interceder por la ciudad, para interceder por nuestras familias y no conformarnos a lo que naturalmente está sucediendo. La fe, dice el versículo 19, se necesita para ejercitarnos en el desarrollo de la milicia y también tener una buena conciencia. Cuando el soldado es encomendado, el apóstol dice en el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Es importante que esto sea una de las características que nosotros como soldados tengamos. No dejar nuestra fe, no desmayar en la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y que ha crecido poco a poco. Pero también es importante que el soldado tenga una buena conciencia. Y esto hace referencia a la integridad moral. Nada te acusa, nada te condena, estás libre de pecado, estás libre de toda acusación, para que no demos tregua al enemigo en cuanto a acusaciones que pueda tener de nosotros. Pero miremos un poco más, hermanos, cuáles son las características de este soldado. Y para ello te voy a invitar que vayas a segunda carta
del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículos 3 al 5. El apóstol Pablo sigue hablando allí de esto y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Miremos cómo el apóstol Pablo nos está marcando las características de un soldado de Jesucristo. Un soldado que está en la milicia, un soldado que hace parte del ejército de Dios. Y yo creo que tú eres uno de esos, hermanos. Necesitamos tener estas características en nuestra vida. Y lo primero que el apóstol nos muestra aquí en el versículo 3 es que un soldado de Jesucristo sufre penalidades. Y es que nadie dijo, hermanos, que esto iba a ser fácil. Nadie dijo de que la vida cristiana iba a ser algo sencillo o algo relajado. No. A veces tenemos situaciones difíciles, a veces enfrentamos cosas que son dolorosas. Nosotros, no por ser cristianos, estamos exentos o estamos inmunes a los ataques que muchas veces vienen contra nosotros o a las dificultades de la vida. Estamos en una guerra, estamos en una lucha, querida iglesia, pero ahí es donde tenemos que sacar la fuerza que viene de Dios y levantarnos y sufrir como sufrió nuestro Señor Jesucristo, como enfrentó Él mismo la guerra aquí en la tierra cuando estuvo en medio de nosotros. Aún el mismo apóstol Pablo, por predicar el evangelio, tuvo que enfrentar situaciones difíciles, situaciones de muerte, de persecución, situaciones de ataques directos. Tú y yo posiblemente no hemos tenido que enfrentar muchas de estas cosas, como dice el escritor de Hebreos, porque aún no lo has sufrido hasta la sangre. Es hoy, hermanos, que quizás estamos enfrentando estas situaciones que nunca habíamos vivido como familia o como iglesia, que tenemos que entender de que un soldado tiene que pasar por pruebas. También tiene que pasar por sufrimientos. También hay situaciones que nos golpean. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y no dejar caer nuestra fe. No permitir que se pierda la confianza en el Señor y permanecer firmes en Cristo. La segunda característica de este soldado, dice el apóstol Pablo, no se enreda en los negocios de la vida. Versículo 4. Hermanos, cuando estamos en la milicia, cuando hemos sido llamados por nuestro capitán, tenemos que entender que un soldado no puede permitir distracciones en su vida. No puede permitir cosas que lo distraigan de la guerra que está enfrentando, del propósito que tiene como soldado. Cuando un soldado en el ejército se distrae, está poniendo en riesgo su vida y la de sus compañeros. Hoy nosotros hacemos parte de este ejército, hermanos, y no podemos permitir que los negocios de la vida, que las distracciones del mundo nos enreden y nos hagan perder efectividad. Hoy en día muchos cristianos están diciendo: ay, yo no puedo escuchar la palabra, ay, yo no puedo estar en los devocionales, ay, yo no puedo conectarme a las transmisiones porque estoy demasiado ocupado, porque estoy trabajando mucho, porque estoy distraído en otras cosas. Y su vida espiritual va decayendo, va menguando, porque cuando nos distraemos y olvidamos el verdadero propósito que tenemos como soldados del reino de los cielos, entonces el enemigo comienza a traer desánimo, entonces tu vida comienza a flaquear, y lo más triste de todo es que no solamente tu vida, sino la de tu familia, la de tus hijos,
la de tus generaciones, comienzan a menguar y a perder la fuerza espiritual que se necesita para enfrentar estos tiempos. Ninguno que está en la milicia se enreda en los negocios de la vida. Y con esto no te quiero decir que no trabajes, que no estudies, que no hagas otras cosas que tienes que hacer en este mundo, pero por encima de todas ellas, cualquiera que sea, está el reino de los cielos, están las cosas espirituales, está la obra del Señor. Querido hombre que me escuchas, querida mujer que me escuchas, no te dejes distraer por el enemigo para hacer la obra del Señor. No te dejes distraer con tu trabajo, no te dejes distraer con tus estudios, con tus ocupaciones. No te dejes desenfocar, porque eso es lo que el enemigo quiere. Pero tú, como soldado de Jesucristo, a pesar de todas esas cosas que tienes que hacer, te mantienes firme en la palabra, te mantienes firme en la oración, te mantienes conectado con las transmisiones, te mantienes firme en la búsqueda del Señor, para que no le demos tregua al enemigo y podamos seguir avanzando. La tercera característica está en el versículo 5. Dice que el soldado es un hombre legítimo. Mire lo que dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros tenemos que ser hombres de verdad. Tenemos que ser soldados que así nos demoremos un poquitico más para llegar a la meta. Así nos demoremos un poquitico más para conseguir lo que nos hemos propuesto. Lo vamos a hacer bien y correctamente. No vamos a tomar atajos. No vamos a tomar salidas inmorales. No vamos a aceptar negocios deshonestos. No vamos a hacer las cosas que van en contra de la palabra del Señor, sino que nosotros somos hombres y mujeres que vamos derecho y competimos y peleamos legítimamente. La verdad, la coherencia, la transparencia es una de las características de un verdadero soldado, pero sobre todo de un verdadero hijo de Dios. Yo quiero desafiarte para que tú hoy más que nunca puedas convertirte en un hombre de verdad, en una mujer de verdad, que saca la mentira de su vida, que saca la inmoralidad de su conducta, que se convierte en un hombre irreprensible con los de afuera y mantiene la buena conciencia. Y la última característica, dice en el versículo 6, siembra antes de cosechar. Leámoslo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nosotros tenemos que entender la ley de la siembra y la cosecha. Y es importante que nosotros hoy sembremos, trabajemos y pongamos las semillas que el día de mañana nos van a traer el fruto. ¿Cuál es el fruto que tú estás cosechando hoy? ¿Cuáles son los resultados que estás obteniendo en tu vida, con tu familia? Pues déjame decirte que lo que estás recibiendo, lo que estás cosechando, ha sido lo que has sembrado durante estos años en tu vida. Si tú estás recibiendo honra hoy por tus hijos, estás recibiendo amor, estás recibiendo el favor, es porque un día sembraste también en ellos. Pero si hoy estás cosechando irrespeto, deshonra, indiferencia, quizás eso nos debe llevar a pensar qué ha sido lo que nosotros hemos sembrado. Y es importante que si hoy queremos comer del fruto, entonces también debemos entender que antes tuvimos que haber sembrado. Miremos, hermano, entonces volviendo a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, cómo hay algunos hombres que no han hecho esto, que no van acorde a las características que te estoy enseñando, cayeron en el naufragio y en la derrota. Mire lo que dice el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Dice: manteniendo la fe
y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire, y es que en estos tiempos hay muchos que están naufragando, hay muchos que están cayendo en derrota, hay muchos que están saliendo de las iglesias, saliendo de este ejército del Rey de Reyes y han naufragado. La realidad es que ellos han desechado la fe, se han olvidado de la sana doctrina, han olvidado la palabra que les fue sembrada en sus corazones y además de eso han blasfemado de ella. La palabra blasfemar significa hablar mal, es alguien que calumnia contra los hombres, pero también de Dios. Habla mal de Dios, trae maldición, pero un blasfemo también hace referencia a alguien que estorba o a alguien que trae heridas a la iglesia del Señor. Y miremos la dureza del apóstol y la firmeza que él tiene en cuanto a estas personas. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquellas personas que han desechado la fe y están blasfemando de la iglesia, están blasfemando y hablando mal de la doctrina, están criticando los pastores, están hablando mal de otras iglesias. Son personas que el resultado de ellos es que van a terminar en las manos de Satanás. Yo quiero invitarte para que reflexiones y no te conviertas en una persona que naufragia en su fe, en una persona que deja la enseñanza que durante años o durante meses le ha sido enseñada, porque puede convertirse en presa fácil del enemigo. Quiero mostrarte en tercer lugar a un hombre de la milicia. Es un hombre de oración y no de murmuración. Es un hombre de oración y no de murmuración. El capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículo 1 y 2 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Un verdadero hijo de Dios es un hombre que anda en oración y no en murmuración. Lastimosamente en este tiempo, algunos en la iglesia cristiana han enfocado su guerra y su lucha contra los hombres. Han enfocado su guerra y su lucha contra los dirigentes, a hablar mal de los presidentes, a hablar mal de las autoridades. Hay otros que se han dedicado a hablar mal de otros pastores o de otras iglesias. Como les dije al principio de la enseñanza, la guerra y la lucha no es contra nosotros mismos, no es contra los presidentes, no es contra los reyes. Y yo quiero decirte, ¿qué tal si en vez de estar criticando y estar señalando y estar viendo todo mal en cuanto a lo que la autoridad hace, comienzas a orar por ella? ¿Qué tal si en vez de estar acusando y diciendo que yo lo haría así, o yo haría esto, o yo haría aquello, pensando que seríamos mejores que ellos, doblamos nuestras rodillas y nos ponemos a orar para pedirle al Señor misericordia por ellos, para pedirle al Señor que reprenda las artimañas del enemigo que está manipulando sus vidas, que está manipulando presidentes, que está manipulando naciones, que está influenciando a reyes y a poderosos en la tierra para que traigan este mal tan grande?
La iglesia del Señor tiene el poder, pero el poder está de rodillas en la oración. Nosotros como iglesia necesitamos dejar de criticar tanto y comenzar a orar más. El apóstol Pablo está diciendo: te exhorto, te animo, te mando a que hagas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando hablamos de esto, entonces entendemos que las oraciones deben ser oraciones fervientemente. Hoy más que nunca necesitamos tener una actitud con fervor de pedir al Señor misericordia con todo nuestro corazón por las naciones de la tierra, por todos los hombres de la tierra. Orar con pasión, orar con fervor por salvación, por sanidad, por restauración. Hoy más que nunca tenemos que orar con pasión para que Dios abra los cielos y derrame lluvias de bendiciones, lluvia de sanidad, para que Dios traiga arrepentimiento a los corazones y las vidas puedan ser transformadas, y que después de este tiempo, si es que pasa, nuestras vidas no sean iguales, querida iglesia. Luego dice: tengan peticiones en medio de la oración, y la palabra petición hace énfasis a la súplica en la oración. Nosotros, cuando tenemos una necesidad que no podemos suplir en nuestras propias fuerzas, no importa lo que tengamos que hacer, vamos a suplicar, vamos a pedir: Señor, tenga misericordia, te lo suplico con todo mi corazón. Pero también dice: con acciones de gracias. Y las acciones de gracias tienen que ser con reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Hermano, acércate al Señor en oración, con acciones de gracia, diciéndole: tú eres el Señor, tú eres el Rey, y tú has tenido misericordia de nosotros y de las naciones de la tierra. Deja de criticar tanto y comienza a orar más. Aquellos que están predicando la palabra, aquellos que están enviando mensajes por las redes, deja de enviar tanto mensaje de crítica y comienza a orar más. Comienza a enviar mensajes de fe, mensajes de arrepentimiento, mensajes de confianza en Dios, y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Y luego dice el apóstol: ¿por quiénes tenemos que orar? ¿Y por quiénes debemos de hacer esto? Y dice el versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol está hablando aquí que nuestra oración, nuestras peticiones, nuestros ruegos debe ser por todos los hombres de la tierra, pero también por todos los reyes de la tierra, que necesitan de Dios, que necesitan de la dirección de su Espíritu, que necesitan ser libres de las opresiones del enemigo. Mire, hay cantidad de presidentes que están influenciados por chamanes, por brujos, por maledicientes, por hombres que no temen de Dios, y conforme a eso están dirigiendo las naciones. Pero hoy como iglesia tenemos que ponerlos delante del Señor y romper toda cadena, romper toda maldición, bendecir sus vidas, bendecir sus familias y orar para que Dios los rodee de hombres espiritualmente sanos que puedan ayudarles a dirigir las naciones. Dice: ore por los que están en eminencia, aquellos que están en autoridad. No dejes de orar por tus líderes, no dejes de orar por tus pastores, no dejes de orar por las iglesias, no dejes de orar por la misión, no dejes de orar por aquellos que Dios ha puesto con algún grado de autoridad, y te aseguro que vamos a ver cambio, te aseguro que vamos a ver la gloria de Dios, te aseguro que las cosas que están pasando, por más mal que se vean, Dios las va a utilizar para bien, Dios las va a utilizar para bendición, porque todas las cosas que Él permite son para bien y no para mal. Pero tenemos que comenzar a orar mucho más delante del Señor, porque esto es el deseo de Dios.
Dice el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Este es el deseo de Dios, que nosotros oremos, que nosotros le busquemos, que nosotros podamos estar delante de su presencia. Porque mire lo que dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios, hermanos, es que todas las naciones se arrepientan. Es que todos los hombres conozcan de la verdad de Dios. Es que los hombres puedan reconocerle a Él como el único Rey y Salvador. Dios no quiere que el impío perezca. Dios no quiere que los hombres se condenen. Dios no quiere que las naciones mueran. No, el deseo de Él es que las naciones sean salvas, que los reyes sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y me gusta mucho porque dice que todos los hombres sean salvos. La palabra todos está incluyendo a todo aquel que quiera aceptar la verdad del Evangelio. No está haciendo acepción de personas, no está discriminando a nadie, no está teniendo en cuenta a unos y a otros no. Dios está dando la oportunidad para que todos los que quieran venir al arrepentimiento se acerquen a Él y puedan recibir la salvación. La salvación es para todos, está a las puertas. Si tú quieres tomarla, agárrala, y el único que puede darte esa salvación se llama el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Te quiero hablar de la verdad que libera al hombre. La verdad que libera al hombre es solo una, y es la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú recibes esa verdad, entonces tú vas a recibir libertad en tu vida. Pero también cuando recibes esta verdad, tú vas a recibir salvación en tu vida. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Querida iglesia, escúchame esto, porque esto es lo más poderoso que te haya podido decir esta mañana. Solamente hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. No hay nadie que pueda conectarte entre Dios y tú. No hay nadie que pueda interceder por ti ante Dios. No hay ningún santo, no hay ninguna mujer, no hay ningún otro nombre que pueda acercarte a Dios y ser el mediador por tus pecados, ser el intercesor ante Dios para tu perdón. El único que puede mediar entre Dios y los hombres, el único que puede interceder ante Dios por nosotros, se llama Jesucristo, aquel que entregó su vida en favor de la tuya para darte perdón, para darte salvación y para darte libertad de tus cadenas. A Él sea la gloria. Dice el versículo 6, Él se dio por nosotros en rescate, por todos, para que todos tuviéramos salvación. Por eso esta mañana yo te invito para que te acerques a Él con todo tu corazón y podamos reconocerle como el único Señor y Salvador. Y quiero terminar con este versículo, Primera de Timoteo 1:17. Mira lo que dice. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Digan todos, amén. A Él sea la gloria, querida iglesia. Solamente a Él sea la alabanza en esta mañana. Al único, al sabio,
al Santo Dios, aquel que nos dio la esperanza. Venimos a Él a adorarle, a exaltarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Hoy estamos terminando esta sección del carácter de un verdadero hijo de Dios. Espero que tú lo puedas poner en práctica, entendiendo de que eres un soldado y que estamos en una guerra, pero que nuestra guerra no se libra hombre con hombre, con crítica, con murmuración, que nuestra guerra no es contra ninguna organización, contra ningún hombre, sino contra principados y potestades, y que esta lucha la vamos a pelear a través de la oración, a través del ayuno, a través de la guerra espiritual, pero sobre todo con un carácter firme, con un carácter coherente a la palabra de Dios. Te animo para que ores conmigo en esta mañana y reflexiones en esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti con arrepentimiento en nuestros corazones, porque muchas veces, Señor, nos hemos dedicado a criticar, a murmurar. Nos hemos dedicado a señalar a los demás, pensando que quizás nosotros pudiéramos hacerlo mejor que ellos. Pero no es así, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Sabemos, Señor, que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Y en esta mañana, Señor, queremos humillarnos y queremos levantar nuestra oración delante de ti, Señor, con ruego, con súplica, Señor. Ten misericordia, Señor, de las naciones. Ten misericordia, Señor, de los reyes de la tierra. Ten misericordia de los dirigentes y de los que están en eminencia, Señor. Alumbra su entendimiento, alumbra sus ojos para que ellos puedan ver, Señor, con claridad la verdad de tu palabra, Dios de la gloria, y ellos puedan entender que es de tu mano, Señor, que hay que dirigir, que es guiados por tu espíritu que hay que gobernar. Señor, reprende al enemigo. Señor, quita toda influencia diabólica, Señor, satánica en todo esto que está sucediendo, Dios de la gloria. Reprenda las artimañas del diablo, Padre, y traiga libertad, Señor. Libertad a la iglesia, Dios de la gloria. Traiga libertad para la predicación, Señor. Toda persecución, todo aquello que se ha querido levantar contra la iglesia, Señor, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos, Señor, y lo echamos fuera, Dios de la gloria, de las iglesias, Señor, de las naciones, y confesamos que hoy hay libertad más que nunca para predicar tu palabra, Señor de la gloria. Afírmanos como tus hijos, afírmanos en la fe para no naufragar, para no blasfemar, para no criticar, Señor, y ser presa del enemigo. Y que como iglesia, en medio de estos tiempos malos y difíciles, podamos levantarnos, Señor, con fe, con fuerza, Señor, y predicar aún más la esperanza de la venida del Hijo de Dios, quien viene por su iglesia, Padre. Gracias porque este tiempo es una maravillosa oportunidad para hablar de tu palabra, para predicar tu evangelio, Señor, y que todos puedan venir al arrepentimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la honra, al único y sabio Dios sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Si tú nos estás escuchando por primera o segunda vez y quieres recibir esta verdad en tu corazón, aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, gracias por tu verdad. Hoy yo la recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Lávame y límpiame de toda mi maldad. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Creo en ti como el único Rey, como el único Dios verdadero, quien me puede dar vida eterna. Te doy gracias por este tiempo. Amén y amén.
Si tú has hecho esta oración por primera vez, por favor indícanoslo, dejándonos tus datos allí en la página de Facebook o también en el canal de YouTube, y te contactaremos para guiarte un poco más acerca de esta decisión que has tomado. Queremos seguir orando por ti y por tu familia. Por favor, déjanos saber tu petición para acompañarte en oración. Dios te bendiga, querida iglesia, que la paz de Dios esté contigo y Él sea guardándote este resto de semana. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Qué gran desafío esta palabra. Vivir como hijos de Dios verdaderamente con su carácter en este tiempo, que es difícil, pero ese es el desafío que tenemos. Y qué bello es ser coherentes con lo que profesamos y con lo que la palabra de Dios dice. Yo te invito a que tomes ánimo en esto y podamos todos luchar para que seamos una iglesia viva, coherente y una luz a las naciones. Suscríbete a nuestro canal. Recuerda que estamos en Facebook, recuerda que estamos en Instagram y aquí en YouTube. Suscríbete, dale clic a la campanita, compártelo con tus amigos y con tus familiares para que este mensaje se extienda y sea de mucha más bendición. También queremos contarles que nosotros estamos dispuestos a escuchar y a orar por tus necesidades. Escríbenos aquí tus necesidades para nosotros orar por ellas. Y también aquí aparecerán nuestros contactos por si tienes alguna necesidad y quieres comunicarte con nosotros. Nosotros queremos comunicarnos contigo y ayudarte. Y tenemos material para hacerlo, tenemos estrategias para que tú puedas empezar a crecer en el Señor. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y les amamos con todo nuestro corazón.